Entonces, voy a comenzar a grabar, voy a compartir pantalla. La primera pregunta te pide encontrar los ocho intervalos donde se puede aplicar el teorema de Bolzano. Y acá hay como una confusión de mi parte porque el teorema de Bolzano pide dos criterios para poder ocupar en un intervalo, ¿cierto? El primer criterio viene siendo que sea continuo, ¿cierto? Continuidad. Y el segundo criterio viene siendo que sea entre las cotas del intervalo haya un cambio de signo. Es decir, que f de A por f de B sea menor a cero. Es decir, siempre hay un cambio de signo. Donde A y B vienen siendo los límites del intervalo. Bien. Y aquí, claro, en la pauta como tal, dice que según el teorema de Bolzano, solamente revisan la continuidad, mas no revisan el segundo criterio, que este es el criterio clásico del teorema de Bolzano, pero sí lo hacen en la B. Y eso como que me causó un poco de ruido porque aquí dice en cuáles de los ocho intervalos dados se puede aplicar el teorema de Bolzano. Bueno, no son todos los intervalos que te dicen en A, sino que vienen siendo los que te dicen en B solamente. Entonces veamos continuidad. Para que una función sea continua, ¿cierto? No se tiene que indefinir nunca. Nosotros podemos ver esta función que está acá, y esta función que está acá tiene un punto en donde se indefine, que viene siendo el cero, porque algo partido en cero siempre es indefinido, es infinito. ¿Bien? Y lo que hace la pauta viene siendo calcular los límites de esta función cuando tiende a cero por la izquierda y cuando tiende a cero por la derecha. Y eso ya es discontinuo, ¿verdad? Siempre va a dar más infinito o menos infinito. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para verificar continuidad? Eh, Obtener un punto, ¿cierto? Que ese punto siempre se obtiene con las restricciones de las funciones. Pero la raíz, dentro de la raíz no puede haber nada negativo, dentro del logaritmo no puede haber nada menor que cero, ¿cierto? Y así. Siempre las funciones tienen algunas funciones tienen restricciones, ¿ya? Y esas restricciones vienen siendo los puntos claves para obtener o saber dónde es continua o discontinua la función. Entonces, obtener un punto eh, que hace discontinua la función. ¿Bien? Obtener un punto que hace discontinua la función, en este caso ya sabemos que es el cero por el denominador, ¿verdad? En este punto, x igual a cero hace discontinua la función. Pero esto no basta simplemente para poder uno probar que la función es discontinua. Por eso el enunciado calcula el límite. No solamente basta con que uno diga x igual a cero es discontinuo, sino que uno tiene que probarlo. ¿Y cómo uno lo prueba? Calculando los límites. Entonces uno pone, en efecto, y uno calcula los límites. El límite de x cuando este tiende a cero por la izquierda, ¿verdad? De x menos 8x, ¿verdad? Que esto ya sabemos que es menos infinito. Va, perdón. Esto es irme por la izquierda, entonces son puros menos, 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 menos. Así que esto es infinito. Y el límite de x cuando tiende a cero, pero por la derecha, esto es menos infinito. ¿Bien? Y como discontinuo en ese punto, no cumple con el primer criterio, por lo tanto, todos los puntos que contengan el cero en los intervalos, esos puntos no se pueden ocupar en el teorema de Bolzano. ¿Cuáles son los puntos que tienen el cero? Este de acá pasa por el cero, así que no vale. Este de acá, este de acá no pasa por el cero, así que sí vale.
Este de acá no pasa también si vale. Este de acá no vale. No, Este de acá tampoco. no, no, sí y sí. Bien. Pero, según mi criterio, en este enunciado también tendríamos que verificar el segundo criterio del teorema de Bolzano. Pero eso no Y lo al hace la parecer eso pauta. se hace en el segundo. Y al parecer eso se hace en el segundo. Porque en la B, ¿qué te piden? En la B, deja buscarlo. En la B. Dice utilizar el teorema de Bolzano para encontrar intervalos donde aparece una raíz. Y aquí te dice la respuesta en sí, pero no te dice cómo la hizo ni cuál es el teorema, ¿cierto? Esto lo hiciste, tú sabías cómo hacerlo, ¿cierto? Dale. Sí, tienes que verificar que al momento de tener la función, reemplaza los valores y tienes que revisar si hay un cambio de signo. Exactamente. Es decir, que la multiplicación sea menor a cero. A la final eso hace el cambio de signo. Entonces yo veo -8 por -4, no sé cuánto es, pero sé que es positivo. Mayo. Es positivo, pues. Lo Así mismo que esta con no vale. -5 y -1. Este No, era también. lo mismo con 4 y 8. Este por este también es positivo, por lo tanto tampoco vale. Y... ¿y cómo? ¿Cuáles son? -5 -1 y 1 5. No, -5, -1 no es positivo. Da alusión a eso, pero cuando lo reemplazas en la función se entiende. La función evaluada en -5, por ejemplo, Ah, que sí, 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 como sí. está al cuadrado, da 25 -8. Eso es Claro. positivo. Dividir un negativo te da negativo. O sea, hay un Sí, cambio de signo y la función es menor a cero. sí, exactamente. Entonces esto de acá es -4 -8 -4 evaluado en la función, eso da 14. Ahí me acuerdo. Esto da 14 positivo. Como es mayor a cero, entonces esta no vale. Entonces este de aquí, -5 -1, este de acá da negativo, da -23, coma tanto. Y este sí vale. Este de aquí da lo mismo, da -23, -23,8, así que sí vale. Y este da 14 también, así que tampoco vale. Por lo tanto, los únicos puntos, ¿cierto? O sea, los únicos intervalos donde se le puede aplicar el teorema de Bolzano vendría siendo el -5 -1 y el 1,5. Por eso es esta respuesta de acá. Bien, hasta ahí todo bien, vamos rápido. Eh, Vamos con la siguiente, con la C. Después te dice, para los intervalos encontrados en B, ¿cuántas iteraciones de bisección garantizan un error absoluto menor a 10 a la -1, Día a ¿cierto? la -2, día a la -3, día a la -4. Claro. Este es un poco más largo. ¿Este lo hiciste? Sí, ¿Te dio? si se haga por el la mayoría, por potencias del ejercicio. Sí. Hay que hacer el método de iteración simplemente y ahí te debería dar. Para Entonces, mí, el método de iteración en un caso como este no haría falta. claro, porque hay una... A ver, ¿cómo le hiciste tú, Juan? En el caso de lo que hice fue darme cuenta de que el ejercicio se puede expresar como b menos a sobre 2 a la n, en este caso particular. Claro, muy bien, excelente. Entonces, como sabemos, en los dos conjuntos que estamos usando, -5 y -1 y 1,5, el B y el A, la resta de B y A es lo mismo, es 4 en ambos casos. Así que se Claro, comparan los ambos casos y no tenemos que comparar dos casos por separado. Nos quedaría perfecto. 4 sobre 2 a la n y eso se puede expresar como 2 a la 2 menos n y eso debe ser menor a 10 a la menos k, con k siendo los valores 1, 2, 3 y 4 que son lo que nos Listo. pide, y a la -1, -2, -3, Muy -4, bien, ¿entiendes? excelente. Luego simplemente, como tenemos 2 a la 2 a la menos n, menor a 10 a la menos k. Simplemente aplicamos el logaritmo base 10 en ambos casos para despejar el menos k. Luego sacamos y como nos dicen y llegamos a 2 a la menos n, a 2 menos n por el logaritmo de 10 en base 10 de 2 es menor a menos k. Pero en el enunciado ya nos dicen el logaritmo de 10 menos 2 de base 10 de 2.
Nos dice que eso en el recíproco es 3,322 aproximadamente. Así que simplemente lo pasamos dividiendo y nos quedaría 2 a la menos c, 2 menos n, menor a menos k por 3,322. Simplemente luego pasamos el 2 al otro lado, invertimos el signo y nos queda n mayor a k por 3,322 más 2. Y luego simplemente evaluamos en un k, 1, 2, 3 y 4 y nos da aproximadamente que los valores de n respectivos para cada uno, para 1, 2, 3 y 4 son 6, 9, 12 y 16 respectivamente. Muy bien, excelente. ¿Ya? ¿Te quedó muy claro eso? Me quedó claro que ya entendiste eso. Así que vamos directo a la E. Bien. De acuerdo. La E dice, así. La E dice, muestra las tres primeras iteraciones para encontrar una aproximación de una raíz de f en un intervalo identificado en B. Bien. Entonces, vamos a hacer las tres primeras iteraciones en un intervalo, podemos coger el 1,5. En este caso lo hicieron con cuál. Lo hicieron, a ver. Eh, sí, lo hicieron justo con el 1,5. Entonces intentamos hacerlo con la otra, con el otro intervalo. ¿Bien? Porque aquí ya lo hicieron con el 1,5, sería un poco más interesante hacerlo con el otro intervalo que es el -5 -1. ¿Bien? Entonces, yo escojo ese intervalo. A ver, ¿qué dice el enunciado? Espera, dice la pauta, dice, seguimos iterando. Ya, usan uno de los dos. Ya voy a usar el otro para que sea un poco más interesante. Entonces, tenemos la iteración, ¿cierto? ¿Cuál es la iteración de Bolzano? Siempre me gusta poner en la iteración, ¿cierto? Iteración, que es como el K, iteración sub K. El intervalo A, B, me gusta hacer como una tablita. Después el punto medio, A más B, partido en 2, que ese es el de bisección, ¿cierto? El método de bisección. F de M, que viene siendo igual a M menos 8 partido en M, por lo que tú habías dicho anteriormente. Y el nuevo intervalo, A, B, ¿cierto? Entonces en el inicio, voy a poner aquí como algunas rejillas para que no nos confundamos, que estas son todas cosas diferentes. En el inicio estaba en el paso cero, ¿verdad? El intervalo viene siendo el -5 -1, ¿verdad? Punto medio, no lo calculamos aún, esto tampoco. Y esto de acá viene siendo el intervalo -5 -1. ¿Ya? Luego, ahora sí en la siguiente iteración, calculamos el punto medio, y esto es -5 -1. Esto de acá es -3, ¿cierto? Esto de acá es, lo había calculado, -1/3, ¿cierto? Simplemente reemplazar el -3 aquí en el M. Y esto de acá se acota, ¿verdad? ¿Cómo se acota? -3 -1, ¿verdad? Ahí. ¿Me vas entendiendo, cierto, Juan? Sí, Bien, excelente. Después el siguiente paso de iteración viene siendo el 2. Este ya dijimos que era -3. Y este de acá, -1. El punto medio entre los dos es -2. Y esto de acá es 2. 2 positivo. Eso es lo que da. Entonces esto de acá es -3, -2. Bien. Después el siguiente, que aquí dicen que son tres pasos, no, así que el siguiente, el último, sería -3. Este sería -2.
Este sería menos 2,5 y este de aquí sería 0,7. Esto de aquí sería menos 3, menos 2,5. Entonces, eh, ¿cuál vendría siendo la mejor aproximación disponible, ¿cierto? De esto es el de acá, ¿no? Menos 2,5. Bien, entonces x3 viene siendo menos 2,5. ¿Y cuánto le dio a la pauta? Ah, sí, llegó justo bueno, en el último intervalo le dio 2,5 positivo, que es casi lo mismo. ¿Bien? ¿Te entiendes, Juan? Sí. ¿Está todo claro? A ver, hagamos otra iteración más, porque dice que si hacemos otra iteración más, llegamos a otro valor. Veamos. Entonces, en la iteración 4, esto de aquí, ¿cómo cambia? Este de aquí pongo ¿qué pongo aquí? ¿Qué valor pongo acá? Menos 3 y luego menos 2,5. Menos 2,5. ¿Cómo sé dónde colocar el número? Intervalo del anterior. Claro, pero ¿por qué no coloco Ah, sí. En este de acá vendría siendo menos 3 menos 2,5 partido en 2 sería Menos 5 puntos. 0,5 partido en 2 es 1. No, pues menos 5,5 partido en 2. Menos 10,5 partido en 2 eso da menos 2,25. A ver, voy a buscarlo. Menos 5,5 dividido en 2. Menos 2,75. Que es justo lo que dice el enunciado. Así que estamos bien. Y aquí daría menos 8 partido en 2,75. Deja verlo, chico. Esto sería menos 2,75 menos paréntesis 8 dividido en menos 2,75. A ver, esto da 0,15, no sé cuánto. 0,16 le voy a poner, aproximadamente. Entonces, el nuevo intervalo, ¿cómo quedaría? Menos 3, menos 2,75. Menos 2,75. Muy bien. Y listo. Ahí tendríamos el otro punto y cada vez vamos aproximándolo más. Y, spoiler, el punto de aproximación total de todo esto, es decir, a donde converge es el menos 2,8. Menos 2,8284, que viene siendo la raíz exacta de menos raíz de 8. ¿Sí? ¿Te entiendes, Juan? Sí, ¿Supiste cómo hacer el método de bisección? No sé cómo lo hiciste tú, pero sí me gusta hacerlo bien más ordenado. sí. Perfecto. Entonces, eso sería la E. Entonces, ¿qué preguntaba la E? Muestra las tres primeras iteraciones para encontrar una aproximación de la raíz de f en un intervalo identificado en B. Escogimos un intervalo, ¿cierto? En la auto se escogió el otro, el positivo. Y empezamos. Este con este, con este, con este y con este. Hicimos hasta cuatro porque para ver qué lo quedaba. Y claro, en 3 ¿cuánto dio? Dio menos 2,5 que es lo que salía en el enunciado, que era 2,5 en el caso positivo. Y después dio en la iteración 4 menos 2,75 que viene siendo justo lo que dice el enunciado nuevamente, pero en el caso positivo. Como nosotros lo hicimos en el intervalo negativo, nos dio todo con negativo. Pueden usar las dos posibles aproximaciones.
Bien, entonces vamos con la otra, con la P2. Vamos a ver la P2. Ya esta es de Newton Cotes, que es muy parecida, bueno, no es parecida. Esto de aquí tiene que ver con lo que hicimos la vez pasada, ¿te acuerdas? En Python. Entonces, tenemos esto. Esta pregunta se trata de las fórmulas de cuadratura de Newton Cotes. Consideramos la función, ahí te va a hacer la función, una función cuadrática simplemente, está definida en intervalo. Eh, y te preguntas primero, ¿qué son las fórmulas abiertas de Newton Cotes y cómo se construyen estas fórmulas? Bueno, esta es una pregunta más o menos teórica, ahí te dicen la respuesta. Este gráfico igual lo voy a incluir. Eh, este de acá. No sé para qué era este. Ah, ahí está justamente la función. Esta es la función cuadrática, ¿cierto? En el intervalo del 0 al 2. Bien, eso es. Ya. Bueno, esta primera pregunta es una pregunta más o menos teórica, de materia. A la final ahí te pasan la respuesta de la materia, te dicen que esto está inspirado en la fórmula de cuadratura de los polinomios de Lagrange, ¿cierto? Y nodo X espaciado. Y te dan la fórmula. Que al final la fórmula es no es tan complicada, ¿cierto? Ahí voy a sacar un screenshot de esto igual. Esta pregunta, esto lo hicimos, no sé si te acuerdas que lo hicimos en Python, esta fórmula. Sí, sí, me acuerdo. Entonces tenemos, ¿cierto? Esta fórmula que es la sumatoria de la multiplicación entre la función y una integral. ¿Y qué es lo que es la integral? Integramos la base de Lagrange. Bien, y la base de Lagrange es otra fórmula, dejar si la encuentro, la completa. He leído en función de x es igual a algo como un pi gigante, un símbolo raro que no sé cómo se llama. Ese símbolo grande representa la multiplicación. Bien. Eh, ¿Multiplicación, así se llama? no, representa la multiplicación. Mira, tenemos. Es que yo creí que se llamaba multiplicatorias por la relación con la sumatoria en función de multiplicaciones, no sé. Sí, sí, no sé realmente cómo se llama, sino que yo sé que eso tiene que ver con la multiplicación. Cuando uno pone este símbolo y pone del i a 0 hasta acá, y tenemos una Sí, función f, o tenemos digamos, más fácil, un x sub i, esto vendría siendo la multiplicación entre x sub i 1 más, o sea, ahora no es más, es como una sumatoria, pero en vez de más es por x sub 1 x2, por x sub 2 por x sub 3 hasta x sub n. ¿cierto? Muy bien, ese símbolo raro. Deja ver, deja ver bien esto para que no hayan preguntas. Bien, entonces, ujú, ya, ahí me acordé. Entonces nosotros tenemos, ¿cierto? Esta fórmula aquí, la sumatoria de los f de x sub i, de un intervalo a y b, de L sub i, de x con respecto a x, ¿cierto? Bien. Entonces, aquí lo único que no nos hace sentido, porque ya tenemos el f, ¿cierto? Sino que lo que es el L sub i. El L sub i viene siendo esta multiplicación
desde j igual a 0 hasta n, ¿cierto? Con j distinto de i, ¿no? De x menos xj partido en xy menos xj, con i igual a hasta del 0 al n, ¿bien? 0 al 1, 2 hasta el n. Bien. Eso vendría siendo el L sub i. Bien, entonces, ¿qué más preguntan? Dice, ¿cómo se construyen estas fórmulas? Entonces nosotros tenemos n más 1 nodos, ¿verdad? Que son los x sub i, que son los puntos a las finales, son los puntos en los cuales nosotros vamos a evaluar esta función, ¿bien? Y estos puntos vienen dados por un h, y ese h es el paso, ¿bien? Es como, tengo un paso de 0,1, entonces si tengo un intervalo del 0 al 1, voy con un paso de 0,1, haciendo cotas, ¿cierto? Y esas cotas son las que yo voy a evaluar en los puntos. Y ahí te dan más o menos cómo se tienen que expresar este x sub i, ¿cierto? Que al final es el x sub 0, que en este caso es 0, más el paso, ¿verdad? Y así, ¿se entiende? Bueno, Sí, el h es un paso, eso simplemente. Imaginemos que nosotros tenemos del 0 al 2, ¿verdad? Y tenemos un h de 0,5. Entonces, el número que viene siendo el 0,5, después el 1, después el 1,5 y después el 2, ¿cierto? Entonces este de aquí sería mi x0, este de aquí sería mi x1, este de aquí sería mi x2, este de aquí sería mi x3 y este de aquí sería mi x4. ¿Bien? Y aquí como podemos usar esta fórmula inclusive para poder calcular el x sub i. El x sub i, según la fórmula, ¿cuánto es? Digamos ya, el x sub 1, o sea, el x sub 2, digamos. Esto viene siendo x sub 0, que es 0, más i por h, y h es 0,5. En este caso el i es 2. 2 por 0,5, que eso es 1. Esto de aquí es 1. Ah, justo nos dio 1. Bien, se puede usar esta forma. ¿Estás entendiendo? sí, Perfecto. Y también nos dicen que el x sub 0 viene siendo el a más h. Y el a viene siendo el intervalo. El x sub 0, bueno, aquí el x sub 0 vendría siendo el x sub 5. ¿Verdad que aquí se empieza a contar desde acá? Y no desde el primer punto. Entonces aquí sería... em, 0, 1, 2, 3. Así. Y eso sería. Bien. Entonces ya sabemos más o menos cuáles son las fórmulas de Newton Cotes. Ya sabemos qué es lo que era este L sub i, ¿verdad? Y al final es simplemente una fórmula. Una fórmula que tiene una integral que a lo mejor no es tan fea como uno supone. Y tiene un paso h. Vamos con la P2, que creo que es un poco más interesante y vas a entender mejor todos los conceptos que vimos en A. Entonces dice, usar construcción en A, eso dice la B, deja la copio. Usar la construcción en A para obtener la fórmula abierta de Newton Cotes para dos nodos. Hay que usar la construcción general para llegar a la fórmula. ¿Bien? Entonces, si tenemos dos nodos, ¿qué significa? Si tenemos dos nodos, significa que tenemos solamente un x1 y un x2, nada más. Bueno, y el x0. Eso significaría. ¿Verdad? O si tenemos dos nodos, sería. A ver, espera, eso me está confundiendo un poco. No, al revés. Si tenemos dos nodos, sería el x sub 0 y el x sub 1.
Ahí estarían los dos nodos. Tendríamos el x sub cero y el x sub uno. ¿Bien? Esos serían los dos nodos. Ahora, eh, entonces el n, ¿cuánto es? El n es igual a uno, ¿cierto? El n viene siendo el número mayor entre los nodos. En este caso es uno. Este de aquí viene siendo el n. Por lo tanto, el n es igual a uno. Bien. Y arribita ya nos dan una fórmula, ¿cierto? Que solamente depende de n y del intervalo, ¿verdad? Que es esta de acá. Así que ya podemos Sí. obtener el h. Entonces el h ya sabemos que vale eh, b menos a partido en, N más 2. eso es 3, ¿cierto? Porque ya sabemos que el n es uno partido en 3. Ya tenemos el paso, ya sabemos cuál va a ser el paso. Y tiene lógica, porque si tenemos dos nodos, entonces tengo que bifurcar sí o sí en 3, ¿cierto? Uno, 2 y 3. Entonces tengo que bifurcar en 3 el intervalo. Ese va a ser el paso. Que en este caso, ¿cuál vendría siendo? Si son 2, 2 partido en 3, ¿cierto? 2 partido en 3 es... no me acuerdo muy bien el número, ¿cuál era? Era 0. Bueno, era 2 partido en 3. Ese es el h. ¿Cómo quedaría la fórmula? La fórmula es fácil, ¿cierto? Sería f de, de x sub cero por la integral entre a y b, que viene siendo un intervalo, de lo que vimos delante, ¿cierto? Que viene siendo el L sub i, ¿cierto? Aquí solamente uno ponía el L sub i, pero en este caso es L sub uno, ¿cierto? ¿No sería el subseo? Perdón, L sub cero, ¿cierto? De x con respecto a x. Más, ¿verdad? Porque era una sumatoria, ¿cierto? La fórmula en sí es una sumatoria, más, ahora el otro término, que vendría siendo el f de x sub uno, ¿cierto? Por Por la la integral integral de A hasta B de L sub uno, de x, con de x respecto a X. cero, de x uno con respecto a x. ¿No era con respecto a x? Ah, sí, era con respecto a x, nada que ver con x1. Ahí no. Bien, entonces lo único que faltaría sería obtener esto de acá, ¿cierto? Que en este caso es fácil porque solamente hay dos. Así que esto de aquí sería el L sub cero, sería x menos x1 partido en x0 menos x1, ¿verdad? Porque como hay dos solamente y utilizamos solamente n menos uno y el n es 2, solamente va a haber uno en la multiplicatoria. Va a haber solamente un término en la multiplicatoria. Uno puede usar la fórmula, de hecho, pero la fórmula está de acá, ¿cierto? Entonces, como este es el L sub cero, eh, el i va a ser el cero, así que este sería x menos x Jaime, sub j. parece que se te acaba de pegar la pantalla. ¿Sí? ¿A dónde estás viendo? Trata de quitar la presión. Ya, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Ahí sí. Ahora Ahí sí. sí. Perfecto. ¿Hasta dónde quedaste, Juan? ¿Viste todo esto, o no? Sí, eso sí. Bien, perfecto. Ya, entonces lo único que estaba explicando era que este L sub cero se puede obtener con esta fórmula. Y a lo mejor tú me dices, pero si hay dos términos, hay dos nodos, ¿por qué la multiplicatoria eh, solamente tiene un término? Es porque tiene esta condición de que J no puede ser igual a I, y como hay dos términos, va a quedar solamente uno el que vale. ¿Bien? Exacto. Por eso esto me queda solamente esto de acá. Así que esto de aquí sería f de x0
por la integral entre a y b de este término con respecto a x, más esto de acá por la integral entre a y b y dl sub uno. Y dl sub uno es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que ahora pongo x menos x0 partido en x1 menos x0 con respecto a x. Bien, ahí estaría. Entonces tenemos eso. ¿Qué más podemos obtener de aquí? Por las fórmulas que nosotros vimos anteriormente, ¿cierto? Del paso, podemos obtener el x sub i, ¿cierto? Y nos dice que el x sub i es x sub 0 más i por h. Entonces, este x sub uno viene siendo x sub 0 más i por h, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el i es uno Sí. y que el h es, ahí está el h, ¿cierto? El h lo tenemos, es b menos a partido en 3. Eso es así, ¿está bien? Y nosotros sabemos que el x sub 0 también nos dan la fórmula del x sub 0. Nos dicen que el x sub 0 es a más h. ¿Bien? Bueno, a las finales nos dicen, porque el x sub 1 como es el último, ya tenemos al tiro la fórmula del x sub n, que es b menos h. ¿Cierto? Así que esto de acá es simple. Esto de aquí quedaría como b menos h, pero veo que no ocupa el h. O sea, el b. Ya, entonces sigamos escribiendo. A ver esto. No, acá me interesa. Esto acá es lo que me interesa. Y una pregunta, ¿el B y el A nos lo dan? Aún no, lo estamos haciendo general. Bien. Después vamos a usar el B y el A, que eso seguramente va a ser el cero y el 2. ¿Ya? Pero por ahora De hay acuerdo. que hacerlo eh, de forma general. Entonces tenemos todo eso a lo que llegamos. Y ahora lo último que quedaría por hacer vendría siendo reemplazar los x sub 0, ¿cierto? Y los x sub 1. Y solamente dejar todo en función de a y b y de x. ¿No? Pero eso lo vamos a hacer después a la vuelta, porque nos queda menos de un minuto. Se va a terminar en cualquier momento la grabación. Así que a la vuelta hacemos esto y hacemos lo que nos queda de la P2 y terminamos con la P3. ¿Bien? De acuerdo, Jaime. Nos vemos en 10 minutos. Nos vemos en 10 minutos. Que esté bien.